Colombianos hemos sido ingenuos un poco más de lo que quisiera reconocer. Ingenuos porque creímos que se había sacado del poder a una extrema derecha corrupta, porque creímos que esta extrema derecha iba a permitir y estar obligados a ver los cambios que un nuevo gobierno haría, esos cambios que ellos nunca hicieron en todos los años de poder, y que un Congreso corrupto por fin trabajaría en beneficio del pueblo colombiano y no en beneficio propio, por creer que todos estos corruptos de la extrema derecha que han manejado a Colombia no iban a dejar las fichas claves en todas las entidades y principalmente en el Congreso para torpedear, para que estos cambios necesarios para Colombia no los realizara el presidente Petro, para desfinanciarlo y para salir ante los medios de comunicación a decir que todos estos cambios no iban a ser realizables, a decir que el presidente Petro no sabía lo que estaba haciendo. Pero ha sido un entramado tan bien armado por todos estos corruptos que hoy vemos todas estas consecuencias, y la verdad en lo que decía el presidente Petro de que un golpe de Estado cada vez está más cerca y es más latente por parte de todos estos corruptos que no han permitido que se desarrolle un modelo de gobierno en el cual el único beneficiado iba a ser el pueblo colombiano. Ellos han trabajado y van a seguir trabajando por estos sectores de extrema derecha que se han robado al país y que después quieren salir como redentores, olvidando todo el daño que le han hecho a Colombia. Hoy el presidente Petro hace una publicación en su cuenta de X donde pues manifiesta de una u otra forma y le solicita la renuncia a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pues recordemos que este ministro fue pues prácticamente implicado o vinculado a una investigación o por todo un tema de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en la cual donde precisamente quien lo vincula es una persona que está aliada a estos sectores de extrema derecha, que es uribista, que entró a ese puesto en el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, que no sabemos por qué permaneció ahí, y pues que hoy de una u otra forma logra que pues este ministro, muy conocido por todo el tema y por su sabiduría en todo el tema de la economía, pues tenga que ser retirado de su cargo. Un gran error fue creer que se había llegado al poder, y no fue así. Se llegó al gobierno, pero el poder lamentablemente sigue estando en cabeza y en las manos de todos estos corruptos de la extrema derecha que están haciendo y van a buscar cualquier modo de llegar a la presidencia de la República, ya sea por desprestigiar al gobierno actual o ya sea por un golpe de Estado, que muchos han tratado pues de prácticamente decir que el presidente Gustavo Petro está loco, que coja el golpe de Estado, pero se ha visto cómo se ha desencadenado y cómo han movido las fichas todos estos sectores de extrema derecha para lograr torpedear toda la gestión y todo el proceso del presidente Gustavo Petro. Pues en la publicación bastante extensa que hizo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, narra un poco la realidad política del país, narra cómo un Congreso corrupto pretende extorsionar al presidente y al gobierno, pues para beneficio propio, como siempre lo han hecho, y de no ceder a estas extorsiones, pues obviamente van a hacer lo que han sabido hacer y lo que han estado haciendo, que es torpedear, es tratar de dejar sin fondos al gobierno, pues para que estos no puedan cumplir con sus promesas y con su labor y con los cambios que se necesitan en el país. Cómo han buscado que el presidente de la República no logre pagar la deuda externa, una deuda una sobreendeudamiento que nos dejó Iván Duque, donde se robó toda la plata que pudo, endeudó al país hasta más no poder, porque sabía
que el próximo gobierno no iba a ser de ellos. Entonces quería dejarle la mayor cantidad de problemas a este gobierno de Petro para que pasara lo que hoy muchos medios de comunicación están manifestando. Entonces, todo esto ha sido un entramado por parte de estos sectores que han sabido de una u otra forma, y eso hay que reconocérselos, han sabido moverse y manejar las fichas para no hacer una oposición al gobierno, sino para ponerle todas las piedras que han podido para buscar cualquier forma de que éste no pueda ejecutar su plan de gobierno. Pues es lamentable, pero esa es la realidad política en Colombia. Hay muchos ingenuos, incrédulos que todavía pues le comen cuento a todos estos sectores de la extrema derecha, donde pretenden mostrarse como unos salvadores del país del mismo daño que ellos han causado, donde pretenden alegar que el presidente de la República pues prácticamente nos llevó al país a un abismo en solo 2 años, cuando ellos han tenido décadas en el poder, en el gobierno, y son la consecuencia de todos esos años lo que hoy estamos viendo en el país y lo que de una u otra forma se está tratando de cambiar, se está tratando de arreglar. Pero que es difícil, es muy difícil, teniendo un Congreso de la República en contra, queriendo sobornar y extorsionar a un gobierno, queriéndolo dejar sin fondos para que después no se pueda pagar esa deuda y a su vez vengan las sanciones a Colombia y pues prácticamente quebrar las pequeñas y las grandes empresas. Y ahí sí decir, es que fue Petro. Y la gente que cree todo lo que ve en estos medios de comunicación tradicionales en el país, pues van a decir, claro que sí, le embarramos, vamos a votar por el que diga Uribe. Y así vuelven otra vez al poder, siguen engañando a la gente, siguen robándose la plata del pueblo. Y pues, ¿qué nos queda a los demás? A la gente, nosotros, los del común, pues seguirnos quejando, seguir en lo mismo y pues prácticamente ver que el país no avanza. Pues el presidente de la República en su publicación manifestaba, ahora con una enorme doble moral, nos indican de hacer lo que denunciamos y olvidan que guardaron en la prensa las denuncias nuestras y guardaron los procesos penales en la fiscalía arrodillada por su cúpula de paramilitarismo y que nos buscaban para asesinarnos. Doble moral, porque hasta llegaron a acusarme de chuzar magistrados, olvidando quién lo hizo. Y guardaron silencio o se burlaron cuando les mostré quién chuzaba y con qué, al denunciar como presidente de la República sus Pegasus amados, y demostré cómo nuestros gobiernos oligárquicos se arrodillan a gobiernos extranjeros y permiten que nuestras vidas de colombianos corran bajo los designios de la gente extraña a nosotros y extranjeros con poder, gentes que nos ponen visas o nos cobran sobre intereses a nuestra deuda pública mala vida, que enriquece a ricos pero nos empobrece a todos. Olvidaron la bandera y la lucha de Bolívar. Esto en referencia pues a lo que mencionábamos ahorita, que el nefasto gobierno de Iván Duque, que cometió actos de corrupción, pero que los medios de comunicación guardaron silencio, las denuncias se archivaron y pues le hacían creer a la gente que de una u otra forma todo esto que estaba pasando y todos esos problemas de ese gobierno pues eran culpa del presidente Petro, o bueno, que en ese momento pues no era presidente, pero aún así pues todo era culpa de Petro en ese entonces. Y pues en ese momento también, como decíamos, lo que hizo Iván Duque fue sobreendeudar al país para que pues esa deuda pública creciera, que pues hoy en día estén cobrando sobreintereses y pues que una u otra forma toca sí o sí pagar esa deuda. Ahora bien, ¿por qué persiste esta práctica ilegal e inconstitucional?
Es por esa deuda externa mala vida, es por un neoliberalismo fundamentalista que impone a las tasas de interés en beneficio de los banqueros y fondos del capital extranjero, que los ministros de Hacienda, deseosos de trabajar en la banca multilateral extranjera o en las universidades privadas de los gringos, se sienten obligados a cumplir, la agrandan sin necesidad para financiar los negocios de los banqueros y sacrifican a su propio pueblo con quienes no tienen ningún compromiso. Siempre saben que si no se pagan las deudas a la banca financiera, privada o pública, a los fondos de capital de los países poderosos, no solo se quedan sin puestos, sino que envían el país a una ruina total, quebrando a sus propios bancos y banqueros y también a su pueblo. Condenan a la quiebra a las más grandes y pequeñas empresas y al pueblo al hambre, porque no agrandar la deuda o no pagarla es el mayor delito hoy en el mundo. Pues no olvidemos todos estos nefastos exministros de Hacienda de los anteriores gobiernos, pues principalmente el de Iván Duque, que pues el único propósito, como manifestó el presidente Petro, es trabajar no para el país, sino trabajar para los banqueros extranjeros, y que después que estos salgan de ese puesto, pues los banqueros les puedan pagar el favor de toda la plata que le hicieron ganar por sobreendeudar al país, y que a su vez pues les den un puesto en estos bancos. Eso es lo que buscan y eso es lo que han buscado todos estos exministros corruptos. Por eso es extorsionable un ministro de Hacienda. Confunden hoy el extorsionado con el extorsionador para confundir al pueblo. A la banca y a los fondos de capital se les paga o se les paga. Así quedó entrampado Tsipras y la izquierda de Grecia, el movimiento de Syriza. Así se desilusionó el pueblo griego, que votó por la izquierda para salir de su ruina y su sobreendeudamiento y no votó más por ella. Y casi caen en manos del fascismo, que los asesinó en la Segunda Guerra Mundial. El fantasma de Tsipras ha perseguido mi gobierno. A mi ministro de Hacienda y a mí nos han hecho la misma encerrona que a Tsipras y nos han entrampado. Si no da auxilios a nuestra Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, le dicen al ministro, no hay créditos para pagar la deuda, afirman. Si no hay ayuda a parlamentarios, no hay ley de financiamiento, y entonces sale un presidente del Senado con orgullo de oposición, tal como lo es Efraín Cepeda, a decir sin decirlo que se arruinará el país, pero no votará la ley que reactivaría la economía, porque le rebaja los impuestos a las empresas y a toda la clase media y no le sube el IVA al pueblo. Lo vería la ciudadanía si leyera el proyecto de ley hecho por Ricardo Bonilla, pero la prensa, el proyecto ha sido presentado al Congreso, pero no se quiere discutir y la prensa no lo analiza, esperando el colapso económico para darle fuerza al golpe de Estado, pues que han estado tramando y que han estado buscando por todas las entidades del Estado, tal como lo es pues principalmente el Consejo Nacional Electoral, que incluso pues el presidente Petro también hace mención a ese tema. Dice Cepeda, el presidente del Senado, antes que ponerle el impuesto a los más ricos de los ricos, le aterra más que le suban los impuestos a las apuestas de suerte y azar, de cuyos empresarios es amigo. Le aterra si es a dueños extranjeros de petroleras y carboneras que envenenan la atmósfera del mundo llevándonos a la extinción y que deben indemnizar con sus impuestos para pagar la transición de las energías limpias y salvar la vida del planeta y activar nuestra economía descarbonizándola, como es imperioso en el mundo. Y más aún, no le gusta si se le suben los impuestos a los más ricos de los ricos, que heredan sus riquezas o cobran dividendos por billones, desfinanciando la producción y el comercio. Eso es ser conservador, dice, olvidando la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica y su encíclica antes famosa y olvidada. Entonces, pues principalmente aquí se culpa y de una u otra forma se muestra cómo este presidente del Senado, Efraín Cepeda,
ha hecho todo lo posible por truncarle el camino al gobierno del presidente Petro. Como desde su puesto como presidente del Senado, pues no quiere continuar o que se debatan todos estos proyectos que son necesarios para el país. Una reactivación económica necesaria para el país. Que no se le pongan impuestos a los amigos de Efraín Cepeda y de todos estos clanes políticos que están en el Congreso. Dice, referente al tema pues del que también hablábamos precisamente ayer, de la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, que pues le presentó su renuncia a Efraín Cepeda. Y todo esto, no crean que fue de pronto por toda la investigación de corrupción y de acoso sexual que se estaba llevando en contra de este César Lorduy. No es por eso, porque a pesar de que es una ficha clave de Vargas Lleras, porque pues ese fue quien lo puso ahí, que es quien ha llevado a cabo y ha pues impulsado toda esta supuesta investigación en contra del presidente Petro, pues que se ha manifestado que no es la entidad competente para realizar la investigación al presidente, pues lo han hecho sí o sí, no les ha importado la Constitución, no les ha importado absolutamente nada. Pues decía el presidente Petro, Cepeda aceptará la renuncia de Lorduy o dejará que un Prada, perseguidor político del actual presidente, presida el llamado árbitro electoral, hoy convertido en juez y constitucional del presidente por designio de Uribe y Vargas Lleras. Pues, ¿cómo será de cierto todas estas aseveraciones del presidente Petro, todas estas manifestaciones, que precisamente hoy se eligió a Hernán Prada como nuevo magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral? O sea, no movieron a César Lorduy por todo el tema de la investigación, que obviamente pues también le estaba creando mala fama, sino que lo hicieron principalmente para poner a uno peor, un perseguidor peor del presidente Petro. Y que obviamente, como lo dice, es designado de Uribe y Vargas Lleras. Es que han sido tan inteligentes, pero para lo que no sirve. Han sido tan astutos para la corrupción y para todo lo que perjudica al pueblo, que si esa misma astucia e inteligencia la aplicaran para el beneficio del pueblo, hoy Colombia sería una gran potencia en el mundo. Pero no es así, siempre lastimosamente lo han utilizado para lo que no sirve. Decía el presidente, un gozo ladino y secreto recorre la oficina del presidente del Congreso porque quiere ser presidente de facto, y el entrapamiento económico al gobierno de hoy le conviene en su propósito. Si el pueblo empobrece hoy, al no aprobar la ley de financiamiento y reactivación económica que presentó Bonilla y no aprobarse los créditos para pagar las deudas, le echarán la culpa a Petro en la prensa. Y puede que el gobierno del cambio no continúe después del 2026. Puede que se caiga antes con un golpe parlamentario, como desean, y así Cepeda sería presidente. Claro, al dar un golpe de Estado, pues prácticamente este puesto lo ocuparía el presidente del Senado, que ya sabemos quién es, Efraín Cepeda, opositor de extrema derecha. Si este no sea concedido por el pueblo. Ricardo Bonilla cayó en la trampa que le hicieron a Tsipras, el griego, y tiene que escoger entre Tsipras y el economista griego ministro de Hacienda del gobierno de Syriza, el primer gobierno de izquierda y de los trabajadores griegos, Yanis Varoufakis. Antes de caer en la trampa tendida por la extrema derecha financiera y sus políticos a la gran mafia, yo prefiero que el doctor en economía, ingenuo por no tener práctica política, coja el camino digno de Varoufakis y renuncie y no se ensucie como Tsipras. El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi
indicación de no confiar en los funcionarios uribistas del Ministerio de Hacienda, como lo es esta ex asesora que es uribista y que está ahí desde el gobierno de Iván Duque y que hoy es quien lo está vinculando con todo este tema. Que nos hicieron trampas desde el principio, como cuando pagaron con el presupuesto el déficit de gasolina de Duque y evaporaron la plata para la universidad pública, o no pusieron los códigos que clasifican los proyectos del gobierno para impedir su presupuestación y que no llegaran los recursos, o cuando sabotearon internamente los giros de los programas de educación pública y transporte. Cuando los denuncié en mi decreto, desmenucé en mi decreto de liquidación del presupuesto a principios del año, porque yo no quería que volvieran a desaparecer los dineros con destino a los programas del pueblo. Durante 2 meses nos dejaron funcionar, no dejaron funcionar el sistema, bloqueando al gobierno. Al bloquear el sistema de cómputo de programación del Ministerio de Hacienda, mientras la prensa decía que por decretar la liquidación del presupuesto, como todos los presidentes lo hacen, pero señalando las partidas concretas del plan de desarrollo aprobado, entonces yo era un dictador. El ministro no entregó cupos indicativos a parlamentario alguno, porque yo lo denuncié antes que nadie y por centenares, y porque había ordenado que no se entregaran desde el primer día de mi gobierno, y porque no se hicieron los giros pretendiendo desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dado que yo mismo pedí la renuncia de Olmedo, el bandido y traidor de los muertos asesinados de la izquierda por su codicia miserable, y entonces ya fuera el cargo no alcanzó a realizarlos. Esto es otra cosa que los medios de comunicación están callando, y es que muchos de los contratos que supuestamente están vinculados a este entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por Olmedo no se alcanzaron a desembolsar. Mucha de esta plata de esos contratos que Olmedo pretendía, obviamente, y todos estos corruptos pretendían robarse esa plata, no se alcanzó a desembolsar, lo que significa que esa plata pues realmente no fue robada por todos estos corruptos, pero que obviamente lo que están buscando todos estos sectores políticos es enlodar y ensuciar a todos los funcionarios del gobierno Petro a como dé lugar, y pues obviamente lo están haciendo con la ayuda de todos estos medios de comunicación. Espero por tanto la renuncia de un gran compañero y profesor honesto, el doctor Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá Humana, que la dejó en su mejor momento financiero y gran ministro de Hacienda, que sacó a Colombia de la recesión por el sobreendeudamiento que dejó Duque. Esto se ha visto en todos estos análisis en cuanto a la economía de los países de la OCDE, del crecimiento del país, se ha evidenciado. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve, mucha gente o la gente que conoce de este tema lo ha visto, se ha informado pues por estos medios de comunicación alternativos, porque a la extrema derecha no le sirve que esta información salga por los medios de comunicación tradicionales, porque pues obviamente eso sería un golpe para ellos. Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes. Espero su renuncia, porque ahora ha de dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa. Pues esto fue prácticamente una parte de esta publicación del presidente Petro, donde hace ver la realidad de lo que está sucediendo en Colombia y cómo todos estos congresistas, todos estos parlamentarios están buscando arrodillar y extorsionar y sacar a beneficio propio pues todos estos contratos y todos estos temas de corrupción.
Y pues que hoy lamentablemente se ve involucrado el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que a su vez, se quiera reconocer o no, ha sido un gran ministro de Hacienda, ha hecho las cosas bien y eso lo han mostrado los números en todos esos análisis de economía del país. Entonces es lamentable ver cómo ingenuamente se creyó que se había logrado llegar al poder y que se lograría hacer muchos cambios necesarios para el pueblo colombiano, en beneficio del pueblo colombiano, pero que obviamente ya esto estaba organizado, ya estos sectores de extrema derecha ya sabían qué tenían que poder poner y en dónde tenían que poner las fichas, cómo podían pretender y hacer presión mediante el Congreso de la República, pues para no permitir que estos cambios se realicen y así ellos tener la excusa de volver a llegar a la presidencia de la República, no volver a llegar al poder, porque lo han mantenido lamentablemente, sino volver a llegar al gobierno. Entonces esperemos a ver qué va a pasar con esto. Es latente y está cercano a un golpe de estado. Lamentablemente así es Colombia, pero pues esperemos a ver qué sucede con este tema. Colombianos, es todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse.